¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único creador de contenido que dice la palabra mierda por lo menos 3 veces en cada video. En este video quiero lanzar sobre todo, no sé si es algo controversial, pero espero que no sea controversial. Pero vamos a ver una racha de muchos creadores de contenido o muchos posts o muchos artículos diciendo qué lenguaje de programación deberías aprender en el 2024, qué framework deberías aprender en el 2024. Pero eso no es tan útil como parece. Y te voy a decir por qué en este video. Antes vele dejar un pulgarcito arriba, que eso me ayuda mucho. La verdad no sé si ayude, pero se ve muy padre. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Personalmente recibo muchísimos comentarios todos los días, y eso sí es seguro, todos los días, de una persona que me pregunta, ¿con qué lenguaje de programación debo comenzar? ¿Con cuál lenguaje de programación me dará trabajo? ¿Con cuál lenguaje de programación es el mejor? Y realmente creo que el enfoque que hemos tenido como divulgadores o cualquier persona que esté diciendo que es un roadmap de programación, tenemos erróneamente un concepto de roadmap malo. Es decir, creo que es el concepto de decir, este lenguaje de programación es el mejor, este lenguaje de programación es el que deberías aprender, este lenguaje de programación, bla, 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 bla. Creo que eso debería quedar atrás. ¿Por qué? Cuando tú aprendes a programar, cuando aprendes más allá que no solamente es codificar, realmente no estás aprendiendo memorizar sintaxis. Lo que estás aprendiendo es a organizar ideas, las cuales van a relacionarse, compartir mensajes y lo vemos mucho ya al nivel de arquitectura de software. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú aprendes el concepto de variable, no importa si lo aprendes en JavaScript, no importa si lo aprendes en C Sharp, no importa si lo aprendes en Java. Pasarte a Python, el concepto de variable es igual. Es decir, no cambia nada. Y tu cerebro ya tiene esa abstracción y ya entiendes el concepto de variable sin tener que volverlo a estudiar. Simplemente lo que vas a hacer es implementarlo con el nuevo lenguaje de programación que estés utilizando y ya está. Pero el concepto tú ya sabes para qué es una variable, que guarda información, tiene un tipo, esta variable puede pasarse por parámetros, una variable puede obtener el resultado de una función. Y bueno, el punto es que nos hemos centrado en que el aprendizaje tiene que ir relacionado a tecnologías, a lenguajes de programación, y yo creo que eso es erróneo. El aprendizaje tiene que ir a conceptos, ya lo he dicho bastantes veces aquí, y creo que la mejor oportunidad hacerlo ahora mismo, que va a haber una parvada, una tormenta de videos de el mejor lenguaje de programación que tienes que aprender en el 2024 va a ser a la mierda. Lo que vamos a ver aquí más que nada es centrarte en algo más realista de cómo un programador realmente va a tener una trayectoria de años y va a ser muy raro que estés trabajando con el mismo lenguaje de programación. ¿Por qué? Resulta que cuando tienes ciertos años ya trabajando, puede ser en JavaScript, puede ser en C Sharp, es normal que vayas a ver una oferta de trabajo o es normal que en tu misma empresa cambien a hacer un proyecto que te va a resultar interesante y tú vas a estar de cierta manera enfadado de trabajar con la misma tecnología y vas a decir, oye, puedo trabajar con esa otra tecnología. Y al momento que te cambias a esa otra tecnología te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú ya sabías se repiten, se repiten. Cuando tú estás trabajando con conceptos de frontend, esos conceptos estás trabajando, no importa si estás trabajando con Angular, con React, muchos de esos conceptos van a ser réplicas, van a ser equivalencias o van a ser alternativas, pero al final de cuentas buscan un objetivo. Por ejemplo, tenemos la observabilidad en la reactividad. La observabilidad es cuando un objeto es observado por otros objetos. Esta observabilidad sirve para notificar a los objetos que observan al sujeto, decirle cuando el sujeto tiene un cambio, le dice a todos los que lo están observando, a los objetos chismosos, que ha cambiado y cada objeto va a hacer algo. Eso es un principio de reactividad, que lo vamos a ver cuando tú estás llenando una caja de texto y automáticamente tiene un cambio en alguno de tus componentes. Ese concepto de reactividad, bueno, la observabilidad en sí, es un concepto que viene de muy atrás. Es un concepto que viene desde hecho patrón de diseño observador. Bueno, el punto es que tú cuando entiendes el concepto de que hay un objeto que puede tener la cualidad de que otros lo estén observando y te vas a programar videojuegos, te das cuenta que ese concepto puedes aplicarlo porque muchas de las interacciones de los elementos que están en videojuegos tienen que ser observadas por otros sujetos para tener un comportamiento. Por ejemplo, los enemigos, cuando tú te estás moviendo, los enemigos tienen que estar vigilando y dependiendo cómo te estén moviendo, ellos tienen un comportamiento. Patrón de observador, patrón de diseño observador. No hay reinvento de rueda. Obviamente aquí hay ciertas alternativas, pero tú ya abstraíste una solución para ese tipo de situaciones.
y se puede replicar en el frontend, se puede replicar en el backend. En el backend lo puedes replicar en las aplicaciones que son en tiempo real, por ejemplo un chat. El chat es un objeto abstracto, el cual está observando todos los sujetos que están platicando. Cuando en el chat cambia un estado, un nuevo mensaje, se replica en todos los sujetos que están en el chat. Patrón observador. El objetivo de este video es eso, que con el tiempo, cuando tú estás programando muchos software distintos, vas a ver que muchos de los conceptos se van a replicar. Y en sí, el centrarte en decir, este es el lenguaje de programación mejor, es simplemente minimizar el concepto de lo que es la programación. El lenguaje es solamente la herramienta para codificar, pero el programar tiene otras etapas. Por ejemplo, nace una idea de negocio, puede ser esa que te llega a tu amigo que te va a dar el 50% y tú vas a hacer todo. Pero realistamente, todos los sistemas nacen por una idea. Uber nació por una idea. Vemos aquí las aplicaciones como YouTube nació de una idea. Y esta idea obviamente tuvo un análisis en el cual se planteó qué módulos van a existir, cómo van a interactuar estos módulos, cómo vamos a organizar esto, la mejor programación orientada a objetos en clases, cómo va a estar el comportamiento cuando den un like, qué va a intervenir en el frontend. Todo esto tuvo un análisis y a partir de ese análisis se hizo un diseño de base de datos, se hizo una estructura, la arquitectura que iban a utilizar y bueno, eso es lo que normalmente debería pasar. A veces no pasa, pero es lo que debería pasar. Pero todavía no llegas al código. El código es simplemente escribir lo que tú ya analizaste, ya lo pensaste y ya sabes en qué lugar va a ir cierta cosa, dependiendo si el nivel de capas que estás utilizando. Estás utilizando una capa de negocio, una capa de presentación, una capa de controladores, una capa de validaciones. Dependiendo las capas que tú decidas, dependiendo de la arquitectura que tú decidas, tú ya sabes dónde escribir cierta responsabilidad. Pero tú ya organizaste eso desde antes. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás trabajando en frontend y te vas al backend de repente? Ves que muchos de los conceptos que ya conoces en el frontend, sobre todo el elemento o el protocolo HTTP, ves que realmente tú ya lo conoces, ya sabes que tiene un status, ya sabes que tiene distintos actions o verbos, ya sabes que este tiene información en headers, tiene información en body, y bueno, cuando te vas al backend te das cuenta que es el mismo tipo de elemento que ya has trabajado en el frontend, y no reaprendes, simplemente ahora lo aplicas en el otro lado. El punto es que si nos centramos en un aprendizaje de conceptos en lugar de lenguajes de programación, tu vida va a ser más fácil como programador, ya que si te enfocas a aprender el concepto de patrón de diseño, que es un patrón de diseño singleton, que es un patrón de diseño adapter, o otros conceptos, el concepto de asíncrono, el concepto de paralelo, cuál es la diferencia asíncrono, paralelo. Una vez que lo entiendas, ni siquiera estás codificando. Una vez que lo entiendas, no importa si lo replicas en Java, si lo aplicas en JavaScript, si lo aplicas en C#, en tu mente ya está el conocimiento en sí. Y el punto es ese, que el concepto es lo que importa realmente como programador. El lenguaje de programación, obviamente vemos el tema de que están buscando programadores de JavaScript, están buscando programadores de C#. Y creo que ahí yo he hablado sobre el reclutamiento, el gran problema que tiene. Y es muy difícil cambiarlo, obviamente. Pero el problema que tienen es que tú tienes 10 años trabajando con Java y piensan que el hecho de pasarte a un lenguaje de programación como Ruby o como Python o como C#, esos 10 años no importan. Y claro que importan bastante, porque esos 10 años tú ya estás lleno de conceptos los cuales tienes experiencia, la has cagado, has cerrado, has solucionado, y toda esa experiencia va a ser muy importante al pasarte a otro lenguaje de programación. Vas a saber ciertas cosas que a lo mejor un programador de un año que está en Ruby o en el otro lenguaje que te estás cambiando, bueno, no va a considerar, y tú sí las consideras. A veces pensamos que la programación es lineal. Obtener información, meterla en una base de datos, retorno de éxito, y no pensamos en situaciones que van más allá hasta que nos pasan. Por ejemplo, el concepto de resiliencia. La resiliencia es hacer que tu sistema siga funcionando en escenarios excepcionales. Por ejemplo, se te va el internet, ¿qué vas a hacer? O por ejemplo, tu proceso está durando muchísimo, ¿qué vas a hacer? ¿Un timeout? ¿O vas a reintentar? Ese es el concepto de resiliencia, y son conceptos que vas aprendiendo posterior a cuando ya estás haciendo software que sí está siendo utilizado por usuarios. Una cosa es hacer un software de curso y otra cosa es construir un software que realmente sea utilizado, que lo mantengas, lo escales y que siga funcionando.
Así que centrémonos en los conceptos, esos videos de los lenguajes de programación más útiles en 2024. Bueno, está bien, porque al final de cuentas estamos atrapados en el reclutamiento. Y bueno, tampoco es como que sea un mito que hay más vacantes de JavaScript, de Java, de C Sharp, de PHP, de Python, que de otros lenguajes de programación. Y bueno, el punto es que si te centras en estos 5, pues es casi seguro que vas a tener menos complejidad que te centres en lenguajes de programación que tienen menos trabajo, que igual pueden tener buenos sueldos, pero en lenguajes de programación como Go, como Rust, como C, como C++, quizás es más difícil de encontrar trabajo. Pero si lo encuentras va a ser bien pagado. Entonces aquí es dependiendo ya cada situación de cada quien. Pero no es un misterio eso. Es decir, te lo he dicho en 30 segundos. Y un video de 10 minutos, 15 minutos explicándote por qué esos lenguajes de programación que en el 2023, 2022, 2021 eran los mismos, pues creo que ahorrémonos eso y vayamos por los conceptos. Aprende los conceptos y después te vienes a este video y me pones ahí. Mira, gracias a que me apliqué a los conceptos, he perdido mi trabajo. Y bueno, pues nada, quiero agradecerte si has llegado hasta este punto. Creo que este video puede ser el último de este año. Quiero aprovechar para decirte que la pases con tus familiares, la pases el tiempo, lo inviertas bien, el tiempo no regresa, recuerda eso. Al final la programación es solamente un trabajo, una profesión y la vida está fuera. La vida está fuera de redes sociales, la vida está fuera de estar en una máquina. Ve por una cerveza. Adiós.